Entonces uno nota que siempre, digamos, en esta primera gráfica, la rentabilidad, siempre es más difícil mantener esos niveles de crecimiento porque hay más empresas que descienden y muy pocas empresas que logran mantener esos niveles de rentabilidad o de crecerlo. Y lo mismo pasa con el crecimiento. En esta gráfica también se nota que la zona amarilla es mucho mayor que la zona azul. Entonces, crecimiento y rentabilidad es difícil de mantenerlo, aunque no haya crisis. La estadística que hemos sacado también nos demuestra que cuando uno analiza 5 años corridos, solamente el 24% de las empresas han logrado mantener sus niveles de crecimiento y de rentabilidad. Y cuando uno llega a extiende la ventana de tiempo 10 años, solamente el 5% de las empresas logra mantener crecimiento y rentabilidad como lo tenían en años anteriores. Entonces esto demuestra pues que crecer en situaciones normales y mantener rentabilidad es difícil. Ahora hablemos de una recesión. Pues una recesión todavía es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque digamos que aquí lo que tengo es una gráfica que me muestra digamos, lo que ha generado la investigación académica en referencia con el crecimiento de las empresas después de la recesión. Y lo que tenemos acá es que al hacer un análisis 3 años después de una recesión, lo que se nota es que el 17% de las empresas mueren, el 74% sobreviven y solamente el 9% prosperan. Pero el dato más triste es que de ese 74% que sobreviven, el 80% de ellos se demoran al menos 3 años en volver a lograr el nivel de crecimiento y rentabilidad que tenían antes de la recesión. Entonces, esto lo que demuestra es que hay muy pocas, digamos, hay más sobrevivientes. A las sobrevivientes les cuesta mucho trabajo volver a retomar, pero hay muy pocas que logran, digamos, prosperar después de una crisis. Entonces, digamos que lo que vamos a ver hoy es qué hace la diferencia entre unas y otras, ¿sí? Aquí vemos el comportamiento de recesiones pasadas y pues lo que implica una recesión es que hay obviamente una caída en la demanda y seguramente las empresas tienen o ven que sus presupuestos de ingreso pues se vienen abajo. Seguramente lo que vemos acá es que después de la cúspide y el valle, ¿cuánto tiempo después de cada una de estas recesiones de años pasados se ha demorado pues la economía en recuperar sus niveles? Y lo que uno ve aquí comparando unas con otras, que seguramente hay unas que se parecen más a otras, y en este momento está pues el debate que si lo que estamos viviendo hoy se va a parecer más a lo que dio en el 2009 o lo que dio en el 91, que es, digamos, una recuperación. Miren que aquí después, 2 años después, todavía no se tenía una recuperación plena. Es decir, si la recuperación va a ser en U, va a ser en B, va a ser en L, y ese es el tema, digamos, de la discusión hoy. Pero sobre eso yo quisiera mencionarles que allá digamos como el promedio de la economía, y seguramente hay unos sectores que les va peor que a otros, seguramente sí. Entonces, lo que tenemos es que cuando un sector tiene sus modelos de negocio tienen una migración de valor hacia otros modelos de negocio, porque por las nuevas condiciones de mercado que exige la crisis, pues digamos uno puede tener un modelo en el cual digamos la magnitud de la migración de valor sea menor o mayor, o puede tener un modelo de negocio en donde digamos, el choque de la demanda por la crisis sea menor o mayor, y si uno se va al extremo, pues si digamos que la migración de valor del modelo de negocio es muy alta, y fuera de eso la magnitud del choque de demanda es muy alta, pues ahí uno le tocaría que hacer una transformación muy profunda, y seguramente habrán otros posibles escenarios que uno pueda evaluar para la empresa o para el sector en el cual uno está, y dependiendo pues de qué tanto es la magnitud de esa migración de valor y la magnitud del choque de la demanda que uno sufre, pues ahí podrá uno determinar cuál es el nivel de ajuste que tiene que hacer. Pero a mí me gustaría más hablar de manera granular, porque es que uno evidencia que a pesar de que hay empresas que están en un sector que se ve muy digamos, golpeado por el tema de la crisis, por las nuevas condiciones, dentro de esos sectores hay empresas que logran salir adelante. Hay empresas que a pesar de que el sector de ellas está golpeado, estas empresas logran de alguna manera sobresalir y prosperar y meterse en ese grupo del 9% que les mostraba en la diapositiva de ahorita. Entonces, el punto es que esta crisis que estamos viviendo no se parece a ninguna de las anteriores, y no se parece a ninguna de las anteriores porque tiene un componente que no había antes,
que es el tema de la presencialidad, que es el tema de la interacción, que es el tema de la interacción física, ¿sí? Ese componente no estaba antes. Y ahora, digamos, ese componente hace que esta crisis, de alguna manera, pueda ser mucho más crítica para unas empresas que para otras. Entonces, yo diría, hay que clasificarlas en varios digamos, esta clasificación, aunque después desde el punto de vista académico y seguramente habrá variaciones, pero yo podría decir que hay empresas cuyos productos y servicios dependen de las instalaciones físicas y también su base de negocio es el contacto físico. Entonces estoy hablando, por ejemplo, de lo que le está pasando a Cine Colombia, de lo que le está pasando a las peluquerías, de lo que le está pasando a algunos almacenes de cadena de tiendas por departamento muy grandes, etcétera, etcétera. Esos negocios dependen de tener una instalación y dependen de que el cliente vaya allá, ¿de acuerdo? Pero hay otros negocios que se basan más bien en productos y servicios independientes a las instalaciones físicas y que su base de negocio ya es digital. Estos negocios, obviamente, por las consideraciones de esta crisis, se van a ver menos afectados que los primeros. Pero yo diría que hay una tercera categoría, y es aquella categoría que hoy ya está haciendo cambios fundamentales y está migrando de la dependencia de las instalaciones físicas y del contacto físico, está migrando a una base de negocio digital y a un producto y servicio independiente de esas instalaciones físicas. Entonces yo diría que, ¿quiénes van a salir adelante? Seguramente los que logren hacer esa transformación y los que ya, desde antes de la crisis, se hayan ubicado en ese cuadrante superior derecho. Voy a profundizar un poco más en esta idea. Entonces, hasta ahora, digámoslo así, lo que ha demostrado también la investigación académica en referencia sobre cuáles son las empresas que salen adelante, es que cuando uno está en una crisis, uno inicialmente se enfoca en movimientos defensivos o en toma de decisiones financieras defensivas. Entonces uno mira, que todos estuvimos hablando hasta hace muy poquito de estructurar nuestro flujo de caja, de saber cuál era nuestra posición de liquidez. Muchos hicimos el ejercicio de separar los costos fijos de los costos variables para redimensionar nuestro negocio y poder saber cuál era el buffer de caja que tenemos y cuánto tiempo podemos resistir con una reducción de ingresos en medio de esta crisis, sabiendo además que tenemos algunos cupos de crédito disponibles y sobre eso seguramente va a hablar más adelante Diego, pero digamos que eso no basta. Los movimientos de enfoque de la defensa también incluyen saber que si uno va a entrar en una etapa de transición como la que estamos viendo hoy, en la cual ya comenzamos a volver a aprender o a reiniciar la economía, pues seguramente vamos a necesitar nuevo capital de trabajo, seguramente vamos a necesitar recursos para la seguridad, el bienestar, la asepsia de nuestras instalaciones y muchas veces entonces nuestro buffer de caja se agotó resistiendo la crisis, pero no hicimos reserva para la transición y la postcrisis. Y si ya, por ejemplo, tenemos una empresa con altos niveles de endeudamiento y con reducidos fuentes de liquidez adicional, entonces estas son las empresas que seguramente puede que resistan la crisis, pero no salgan para la postcrisis y no salgan, digamos, ni siquiera para la transición. Y entonces, dependiendo del tamaño de ese buffer, uno diría, oiga, ¿cuánto va a adoptar? Pero el tema de la desesperación de salir de la crisis no le hace a uno pensar en que ese buffer también tiene que resistir de alguna manera para retomar el camino. Entonces, digamos que todas esas medidas que enfocadas en la defensa, de las cuales no voy a hablar ahora porque seguramente muchos de ustedes son expertos ya en eso, en tomar decisiones de orden laboral, de orden fiscal, etcétera, etcétera, aprovechar todas estas cosas que el gobierno está dando. Quiero hablar ahora es de las medidas que se enfocan como en la delantera, ¿sí? Y estoy parodiando un poco el tema de fútbol, que yo creo que es algo que nos es familiar a todos, y es el enfoque en la defensa, sí, vamos a defender, pero ahorita voy a hablar del enfoque en la delantera. Entonces, el enfoque en la delantera son las medidas que toman los financieros en las organizaciones en materia de repensar su perfil de ingresos. Si yo tengo un negocio B2B, por ejemplo, pues ahí tengo que mirar quiénes son los sobrevivientes, ¿de acuerdo? Y cómo me voy a relacionar con esos sobrevivientes. Cómo voy a repotenciar esa demanda de tal manera que ellos entren en una situación de confianza conmigo como clientes y poder desarrollarlos hacia adelante. Pero si yo tengo un negocio B2C, seguramente lo que tengo que estar enfocado es en cómo van a cambiar esas preferencias de los clientes. Todos ustedes saben pues que ahora con el tema de la pandemia, muchos de los negocios que están trabajando o que trabajan en el tema de la indulgencia se están viendo afectados
diga usted, por ejemplo, la cervecería Bavaria, de alguna manera, porque la gente está priorizando otro tipo de consumo distinto. Y hay unos estudios supremamente importantes sobre cuál es el tipo de consumo que está priorizando la gente y que va a priorizar de aquí en adelante. Entonces, repensar el perfil de ingresos significa que uno tiene que cambiar todo su marketing mix, tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la estrategia de pricing, porque si uno ahora con una demanda a la baja comienza a hacer descuentos, promociones, pues lo que puede suscitar es una guerra de precios con otras industrias y eso nos deja peor de cómo estábamos y no nos conviene. Entonces hay que tener mucho cuidado pues con ese enfoque en la delantera y es cómo volvemos a reestructurar nuestro marketing mix para efectos de relacionarnos bien con los sobrevivientes y llegar por los canales adecuados, teniendo en cuenta todas las vicisitudes que se pueden presentar con estos canales, que también que los canales van a estar sometidos a presiones de caja y de pronto pueden agravar nuestra situación de capital de trabajo, esa relación, y eso lo tenemos que mirar, pues, y esas son las medidas en el enfoque delantera. El tema de los drivers de valor, hablemos pues de que nuestra cadena de suministro, nosotros siempre la cadena de suministro estamos pensando en cómo producimos con el menor costo. Eso ya pasa a un segundo lugar ahora. ¿Por qué? Porque ahora lo que necesitamos es concentrarnos en el valor generado en toda la cadena, ¿sí? Y no en ahorrar costos en cada uno de los eslabones. ¿Y eso a qué se refiere? Eso se refiere que, por ejemplo, ya tenemos que dejar de pensar en nuestras opciones offshoring, ¿sí? De producir donde más barato nos salga, o en el onshoring, de pronto de retomar la industria acá, sino ir pensando en alternativas como el multisourcing, ¿sí? Que nos permite disminuir los riesgos, y creo que de eso va a hablar Pablo más adelante, el multisourcing, el reto de tener plan B si la cadena de suministro se ve atacada, pero además en pensar en netshoring de manufactura, y ese netshoring de manufactura implica al menos dos cosas. La primera es concretar que mis instalaciones de producción de alguna manera tienen que estar cerca de donde yo pueda detectar las variaciones de las preferencias de mis clientes, pero segundo, también tienen que hablar de estar cerca de los centros de innovación en donde yo pueda retomar rápidamente las últimas tecnologías que están impactando el negocio que yo estoy haciendo. Entonces, digamos que ese tema de los drivers de valor, el cambio, como el ejemplo que les acabo de poner, el tema de que, por ejemplo, yo antes, la generación de valor de mi compañía se apalancaba mucho en la escala o en el alcance, y resulta que yo ya no puedo diluir los costos fijos porque la demanda se ha venido. Entonces, tengo que revisar todos esos inductores de valor, porque seguramente de la forma como yo lo gestionaba, en este nuevo escenario ya no va a ser lo mismo, ya no va a ser lo mismo, y eso implica también entonces la relocalización de recursos, y en la relocalización de recursos quiero detenerme aquí un poquitico, porque los estudios mencionan que para el 2030 muchas de las operaciones que tenemos hoy o serán automatizadas o remotas. Entonces eso implica que todo mi presupuesto de CAPEX tiene que ser revisado a la luz de eso. Los presupuestos históricos ya no sirven para nada. Yo no puedo poner una meta de ventas basado en lo que vendía antes. Ahora los presupuestos tienen que hacerse con base en qué es lo posible, ¿sí? Y ese es un ejercicio que tenemos que aprender a hacer, y tenemos que incrementar nuestros niveles de capacidad de modelamiento de situaciones y de proyección financiera de las situaciones, para poder, digamos, de alguna manera resistir este embate que se nos viene en este nuevo normal. Entonces, eso era lo que tenía sobre el tema del enfoque en la delantera, la creación de nuevas fuentes de ingreso. Ahora, lo que quería mencionarles es que las empresas que salen adelante son las empresas que logran tener una mentalidad híbrida. Es decir, logran enfocarse en la defensa, pero al mismo tiempo logran el enfoque en la delantera. Es decir, machan, ¿no es cierto? Combinan estratégicamente acciones de defensa y delantera en una mentalidad híbrida que les permite salir adelante. Obviamente esas decisiones tienen que pasarlas por una priorización que está entre cuánto tiempo se demora el impacto sobre el EBITDA y sobre el flujo de caja, cuál es la capacidad que tengo de implementarla realmente de acuerdo con mis condiciones, y ese impacto que va a tener pues sobre el flujo de caja y el EBITDA, y que adicionalmente tengo que distribuirlas en las etapas que voy a emprender de aquí en adelante, que básicamente son 4: la de sortear la crisis, que ya básicamente esa la estamos terminando; la de evaluar mi posición actual, pilotear la transacción y preparar el próximo normal.
Aquí hay un ejemplo de lo que la investigación académica refiere cuando uno combina defensa y delantera. Y nótese que acá, en este lado, si están viendo mi cursor, tengo algunas que están enfocadas en la defensa, por ejemplo, la reducción de empleos y el incremento de la eficiencia operacional y, digamos, una combinación de ambas. Aquí hay algunas acciones de la delantera. Entonces, este es el desarrollo de nuevos mercados, la inversión en activos para esta nueva realidad y una combinación de ambos. Y lo que yo noto aquí es que después de 3 años de haber medido cuál ha sido digamos, el impacto sobre el EBITDA y el crecimiento o las ventas de aquellas empresas, pues uno logra ver que las que mejor se desempeñan son las que han mejorado su eficiencia operacional y han combinado con estrategias de delantera, y esto es lo que se llama un enfoque híbrido. Y uno nota que a las que peor les ha ido, fundamentalmente es la que han tomado como opción la reducción de sus empleos. Y digamos que estos son pues los datos que hemos obtenido o que yo he revisado pues de la literatura sobre el tema de desempeño post-crisis en las empresas. Y esto está confirmado. Aquí está, por ejemplo, el promedio 3 años después del desempeño de grupos empresariales analizados. En este caso, esto es para el Standard & Poor's 500. Este es el promedio de crecimiento de sus ventas y de su EBITDA. Este es de las empresas que se centraron en medidas de defensa. Estas son el promedio de crecimiento de las empresas que se centraron en la delantera, y este es el promedio de crecimiento de las empresas que se centraron en el tema híbrido. Y luego se ve pues que el tema híbrido es una solución para salir adelante de esta crisis. Bueno, quiero finalizar entonces. ¿Cuáles son las movidas de la delantera que más efectivas son para poder salir de la crisis? Entonces, yo estoy combinando aquí entonces las medidas de enfoque en la delantera y las medidas de enfoque en la defensa, y las estoy combinando con dos opciones que están ejecutando las empresas. Digamos, la primera tiene que ver con el tema de un tema relacionado con la adopción digital, ¿sí? La adopción digital. Y la adopción digital significa que hay muchas empresas que están replicando cosas que antes hacían y las están replicando, pero digitalmente. Entonces yo, mi canal de venta, llego y lo pongo ahora por una plataforma digital, qué sé yo. Pero hay otras empresas que verdaderamente están haciendo evolución digital. Y esta es no hacer las cosas bien, a diferencia de la opción digital, sino que esta es hacer las cosas correctas, ¿sí? Y digamos que esto implica ya transformaciones de las formas como nosotros hacemos los negocios. Y si me enfoco en la delantera y en el foco en la defensa, tengo 4 categorías. Las empresas que están haciendo replicación, y para poner esto un poco más práctico, voy a colocar las que hacen unos ejemplos: cloud computing, o por ejemplo reducen su papelería. Estas que están aquí son las que hacen expansión, canales de venta, virtuales de venta, pasarelas de pago, adoptan pasarelas de pago. Seguramente si yo hago replicación, pues puedo hacer más fácil expansión, y si yo hago replicación puedo hacer más fácil mantener, y es por ejemplo las empresas que están adoptando ya plataformas digitales de negocio o landing page, ¿sí? Digamos que de alguna manera están avanzando un poco más porque aunque están haciendo adopción digital, esa adopción digital es para, digamos, algunas estrategias que van en la delantera y no en la defensa. Voy a colocarles un ejemplo. En este momento estamos haciendo un trabajo con una empresa muy interesante que es una multinacional francesa. Esta empresa administra los acueductos de varias regiones en Colombia. Uno de los problemas graves de esta empresa es que la recuperación de su cartera. Antes la única forma que tenía de presionar la recuperación de cartera era cortando el servicio de agua. Ahora no lo puede cortar, ¿sí? Entonces, con ellos estamos haciendo unos modelos de data analítica para efectos de concentrar, digamos, la gente en aquellos grupos de clientes que más fácil pueden recaudar, y estamos generando también algunos modelos de data analítica para incrementar la contactabilidad de sus clientes y identificar nuevas formas de cobrar, y eso esperamos que se vea pues reflejado en la mejora de su rendimiento de cartera. Entonces, esas son, por ejemplo, enfoques en la delantera que, aunque son prácticas antiguas de recorte de cartera, de recoger cartera, pero de alguna manera las estamos movilizando hacia plataformas digitales y landing page. Pero las más importantes son estas, las de transformación, ¿sí? Que le implican a uno repensar todo su portafolio de tecnología de información y
llegar a modelos en los cuales, digamos, cosas que antes parecían imposibles ahora se vuelven posibles. Uno antes no podía pensar que podía tener un modelo de negocio que fuera low cost o de bajo costo, pero al mismo tiempo flexible. No, lo que a uno le dicen es que si usted quiere ser de bajo costo, pues tiene que estar estandarizado, y si usted quiere ser flexible, pues tiene que subir precio. Bueno, con la analítica ya eso es probable combinar las dos cosas y hacer modelos de negocio mucho más que tengan ambas características. Y para eso voy a dar algunos ejemplos. Ya el tema de tecnología nos ha dado varios ejemplos en ese sentido, y es con esto, con la famosa SaaS, que es el Anything as a Service, ¿sí? Y entonces ya uno, las empresas de tecnología, antes le vendían a uno el computador, después llegan y le dicen, no, yo no le vendo el computador, yo se lo entrego y entonces le comienzo a cobrar un arrendamiento y después cuando se desactualice le pongo uno nuevo. Pues esos modelos que eran solamente sobre activos tangibles, ya están sobre activos intangibles, sobre servicios. Y aquí uno puede ver entonces cómo ya puede pasar uno de simplemente la versión on-premise que teníamos a la colocación en un data center, o hacerles un hosting, o hacer infrastructure as a service, o hacer todo el tema de platform as a service o software as a service completo. Entonces ya las industrias de tecnología han entrado en este tema de regularizar sus empresas, sus ingresos, para facilitar los presupuestos, enganchar a los clientes y mantenerlos allí, digamos, conectados con lo que uno hace. Aquí voy a finalizar con estos dos ejemplos que me parecen muy interesantes: los modelos de negocio on demand y los modelos de negocio por suscripción. Los modelos de negocio, aquí por ejemplo, este es uno que me gusta a mí, que se llama Blue Apron, ¿sí? Que es un personaje que tiene unos menús que cambia, ¿sí? Te mete en una base de datos, sabe cuáles son tus gustos, te envía sobre demanda unos ingredientes completos en una caja para que tú prepares las recetas que él está, digamos, de alguna manera poniendo en su plataforma. Tiene unos puntos por antigüedad. Los platos que desarrolla son espectaculares, y entonces va creando una comunidad cada vez más grande que le garantiza a él un ingreso sostenible en demanda, digámoslo así. O estos por suscripción, me di cuenta por mi hija, que es cliente de esto. Esta es una cuestión de maquillaje que llama Ipsy, y estos señores lo que hacen es que cuando tú te metes en la plataforma, ellos identifican todas tus características de tono de piel, de cabello, todas las características. Y por una suscripción que tú pagas, que hay suscripciones de $10 hasta $50, hasta $100 mensuales, digámoslo, dependiendo de lo que tú quieras hacer, ¿sí? Te mandan productos de marcas 1A totalmente ajustadas a tus gustos, a tu tipo de piel y a tus características personales, ¿sí? Y te sorprenden cada rato con regalos y con otro tipo de experiencias de cliente que te mantienen enganchado, y que, digamos, estos negocios son los que han venido haciendo transformaciones, y que para nosotros los financieros son una bendición, porque nos permiten tener más control sobre el ingreso y una mayor, digámoslo, posibilidad de planear en el largo plazo, basados en un mayor nivel de certidumbre de lo que la empresa va a percibir. Bueno, eso era lo que yo tenía para compartirles sobre este tema de cuál es la diferencia entonces entre las empresas que salen adelante en una crisis y aquellas empresas que no salen adelante en una crisis, y que me pareció útil dado el contexto que estamos viviendo hoy. Entonces ahora... Hernán, muchas gracias. Ok. De verdad que nos acabas de dar pues unas ideas, unas reflexiones muy, muy importantes, que sé que van a ser muy útiles para quienes nos están atendiendo en este momento. Y adicionalmente me dan pie para el siguiente tema. Hernán acaba de mencionar que uno de los puntos claves para la sostenibilidad financiera es la liquidez. Hernán resaltó que el flujo de caja es fundamental dentro de un negocio. Y bajo esta coyuntura que estamos viviendo, nadie puede negar que aún más. El problema que enfrentan las empresas es cómo financiar ese flujo de caja que necesitan para poder operar y atender el capital de trabajo, especialmente, que es una de las necesidades que se están enfrentando ahora, desde las pequeñas hasta las más grandes.
estamos en un escenario en el que, bien lo dijo Hernán, el presupuesto de los ingresos no se está logrando en la mayoría de los sectores económicos. Por ello, para poder mantener la operación, las empresas están teniendo que recurrir al endeudamiento. En ese sentido, se ha visto que el gobierno, junto con entidades financieras, están trabajando para ofrecer medidas de mitigación para esas empresas que se están viendo más afectadas. Quisiera hablar ahora con Diego, que Diego entrara a mencionar algunos temas. Y Diego, tú trabajas e investigas mucho sobre banca y sabemos que uno de los puntos críticos a la hora de buscar financiación es la relación con los bancos. Respecto a ese tema, quisiera que nos hablaras de 3 asuntos. Primero, en general, quisiera pues que nos hablaras sobre la importancia de la relación de la empresa con los bancos. Sabemos que ellos son fundamentales y más en este momento cuando pues hay problemas de liquidez. Y segundo, a la hora de profundizar las relaciones financieras con los bancos, pues si vamos a hablar de estas relaciones y si yo voy a entrar a profundizar con ellos, ¿qué aproximación se debería tener desde la gerencia financiera? Es decir, quisiera que nos dijeras si tú crees si este debe ser un rol en particular o si debe ser una actividad para realizarse cotidianamente. Y finalmente, te lo voy a poner un poquito extensa, pero bueno, yo sé que es que son unos temas muy importantes y que sé que dentro de las clases y dentro de las tutorías son temas que se dan siempre dentro de las reflexiones. Lo otro es, se puede decir que históricamente el consumidor financiero, incluyendo las empresas, han visto a los bancos desde una perspectiva de subordinación. ¿Qué piensas? ¿Qué deben tener en cuenta las empresas para nivelarse en dicha relación? De pronto, construir tu diálogo y tu discusión alrededor de esto. Te escuchamos. Okay. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lina. Un saludo a los compañeros panelistas y en especial a los asistentes. A ver, como decía Lina, yo quiero enfocar esta charla alrededor del relacionamiento que deben tener las empresas con los bancos en etapas, en periodos de crisis y en periodos normales. Voy a comenzar por retomar algo de lo que dijo Hernán, mire, el objetivo principal de cualquier empresa es generar unos flujos de caja cuya rentabilidad asociada pues supere el costo de financiación que tienen los activos que van a producir esos flujos de caja. Hoy tenemos una amenaza grandísima para cualquier empresa, para ese propósito fundamental de las empresas, y es que la generación de flujos de caja no está ocurriendo, porque básicamente las empresas no están pudiendo vender, las que están vendiendo a unos niveles mucho más bajos. Entonces, ahí en ese escenario, digamos que es un reto para las empresas pensar qué vamos a hacer. Las que tenían caja ya se empezaron a gastar esa caja y probablemente hoy, 2 meses ya metidos en la pandemia y en esta crisis, probablemente esa caja, esa liquidez que tenían previamente construida se les puede estar agotando. Yo voy a enfocar esta parte más pensando en las empresas, digamos, pequeñas y medianas que en la gran empresa. Que en la gran empresa, digamos que es problemático, también hay una crisis para ellas, pero digamos que usualmente son mucho más disciplinadas, mucho más juiciosas en construir relaciones duraderas con los bancos, en poder tener un poder de negociación con el banco que le permite acceder a créditos incluso en tiempos de crisis como las actuales. Entonces, ¿qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo en general? A pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional y los gobiernos locales también, para tener líneas de crédito disponibles para el que lo necesite, los bancos están en una tarea, en un negocio que es bastante riesgoso. Y el dinero puede entrar por un lado, pero no necesariamente va a salir por el otro. Y eso no es porque haya una mala voluntad de los bancos, no una mala voluntad del que va a prestar, sino que el negocio bancario tiene unas lógicas y tiene unas dinámicas que se tienen que cumplir para poder proteger la función fundamental de los bancos. Entonces, vamos a esperar una restricción en la oferta de crédito. O sea, los bancos van a tener que reevaluar cómo es que otorgan créditos, porque lo que funcionaba antes de la crisis
probablemente no va a funcionar hoy. Antes de la crisis, los bancos estaban pensando en que llegaba alguien a pedir recursos para endeudamiento y tenía un claro plan para repagar la deuda, para generar flujos que le permitieran repagar esa deuda, y hoy la mayoría de las empresas realmente no tienen un plan claro de qué van a hacer para salir de esta recesión. Antes, el banco podía tener acceso, digamos, mucho más fácil a qué hacían las empresas. Mandaba a sus agentes, digamos, a sus empleados a visitar las empresas. Hoy, por esto del distanciamiento social, muchas de esas actividades no se van a poder realizar. El mismo banco va a estar tratando de proteger su propio negocio y va a estar ocupado pensando en cómo hacemos para mantener el crédito que a mis clientes actuales yo le había ofrecido en el pasado. Entonces, esa oferta de crédito se va a ver restringida. Segundo, los bancos van a empezar a revisar los compromisos asumidos. Habían digamos que antes de la crisis, probablemente muchas empresas pequeñas y medianas juiciosas tenían unos cupos o unos preaprobados con los bancos. Pero ante la nueva realidad, el banco, para proteger y para proteger su negocio, pues tiene que reevaluar esos cupos que antes había otorgado, tiene que mirar cuál es la calidad, digamos, de las empresas que hay detrás de cada uno de esos cupos y a una velocidad tremenda. Ese cambio para los bancos también es un impacto fundamental en su manera de hacer negocios. Aquí quería ilustrar rápidamente, hombre, ¿cuál es el negocio bancario? ¿Cuál es la principal función que tiene un banco? Los bancos son unos agentes súper importantes en la economía, son los que hacen que fluya el dinero entre aquellos que tienen para ahorrar y aquellos que lo necesitan para invertir en proyectos de inversión con la expectativa de generar flujos de caja con los cuales van a repagar esos préstamos. Entonces, estos bancos invierten en unos activos altamente ilíquidos y riesgosos, que los llamamos nosotros préstamos. Estos préstamos van a ser financiados con pasivos que el banco promete son muy líquidos y de bajo riesgo, principalmente los depósitos de sus ahorradores, y complementado generalmente con su propio patrimonio, el dinero de los accionistas. Entonces ustedes ahí en el lado izquierdo de sus pantallas ven el balance de un banco. Esto es algo bastante abstracto, digámoslo así, bastante simplificado, mejor dicho, acerca de cuál es el negocio bancario. Efectivamente, el banco va a tomar lo que tienen ustedes en la derecha, los depósitos que los ahorradores depositan en el banco y el capital de los accionistas. Más o menos, un banco se financia entre un 80 y un 85%, digamos, con depósitos, y la diferencia en este ejemplo simplificado va a ser dinero de los accionistas. Hay muchas otras cosas que el banco va a utilizar como financiación, pero esencialmente ese es el grueso para todos los bancos. Y va a coger esos recursos y se los va a prestar a las empresas y se los va a prestar a otros consumidores. Miren el matrimonio que se hace en la parte derecha de sus pantallas, en los pasivos. Tenemos un matrimonio entre unos ahorradores que depositan un dinero que ellos esperan que sea un dinero muy seguro y que ellos lo puedan retirar en cualquier momento. Y enseguida tenemos unos accionistas que tienen que asumir todo el riesgo que implica hacer los préstamos en esa cantidad del 100% de los recursos que le entra al banco. Entonces, el negocio bancario es un negocio riesgoso casi que por diseño, para ayudar digámoslo así, a que los accionistas de estos bancos puedan tomar los riesgos que demanda este negocio, pues, y que además se proteja el interés de los ahorradores. Hay mucha regulación, y esa regulación, los bancos son de las empresas en cualquier país, son de las instituciones más reguladas. Entonces, de acá el banco toma esos depósitos que la gente tiene la expectativa de que no van a perder un centavo al depositarlo en el banco, los junta con su propio patrimonio y se los presta a las empresas. Y esas empresas hoy están en crisis. Entonces, el negocio bancario hoy es un negocio mucho más riesgoso. Así tengamos, digamos, la capacidad de un gobierno, como lo está haciendo en este momento, de hacer fluir el crédito todavía, de abrirle cupos al Banco de la a los bancos para que se financien de una manera diferente, para que no tengan que, digamos, depender simplemente de los depósitos para poder financiar a
a las empresas, de todas maneras va a ser un negocio altamente riesgoso. ¿Qué otras funciones tiene el banco? Entonces el banco hace esos préstamos para que la gente los invierta o adquiera activos no productivos, activos como bienes de consumo y servicios, vivienda, vehículos, electrodomésticos, servicios varios, pagar por alimentos. Y para adquisición y servicios productivos, que es el que se le hace usualmente a las empresas, para que adquieran maquinaria, equipos, capital de trabajo, etc. Además, el banco en cualquier economía tiene la gran responsabilidad de servir para asegurar a los clientes contra choques a sus negocios. Es decir, tiene que proveer acceso al crédito, tanto de consumo como de crédito productivo, tanto en tiempos normales como en tiempos de crisis. Todo esto, estas tres funciones que tengo aquí, digamos, de los bancos, se complican en tiempos de crisis. Entonces, es, digámoslo, entendible que a pesar de que haya unos recursos que, digamos, el gobierno está poniendo a disposición de los bancos para que hagan préstamos a las empresas, en ese proceso hay que tomar precauciones para que esos recursos no se vayan a perder y los bancos incurran en unas grandes pérdidas que después se nos va a convertir o se nos puede convertir en una crisis todavía peor. Entonces, ¿qué le preocupa a los bancos en tiempos normales y en crisis? El riesgo de crédito. Yo voy a prestar esos recursos y yo necesito asegurarme que los voy a recuperar. ¿Qué tipos de riesgos están envueltos en ese riesgo de crédito? Pues el riesgo de impago, el riesgo de que las empresas, efectivamente, si no están generando flujos, no van a tener con qué pagarme. No solamente los créditos nuevos que yo le haga en ese momento, sino los créditos que le había hecho yo 2, 3, 4 años atrás, el año pasado, que se iban a repagar con los flujos que las empresas no están generando hoy. Segundo, al banco le va a preocupar, una vez un prestatario me diga no tengo con qué pagarle, ¿cuánto va a ser esa pérdida? ¿Cierto? Y esos son riesgos que en periodos normales tienen una lógica y en periodos de crisis tienen otra. La exposición, el riesgo de exposición, ¿cuánto le estoy yo prestando a un cliente en particular? Eso es un riesgo que en épocas normales y en épocas de crisis va a haber cambiado y hoy los bancos tienen que ser muy cuidadosos para prevenir unas altas exposiciones probablemente a prestamistas que no vayan a tener los flujos para generar el repago esperado. Y la migración en la crisis. Una cosa es cuando los bancos están prestando en tiempos normales y otra cosa es cuando llega la crisis. Muchas de las empresas que eran buenas empresas en tiempos normales, hoy no van a tener la capacidad de hacer, digamos, de repagar sus deudas. Van a estar en dificultades financieras. Otro riesgo que al banco le preocupa es, yo cuando le presté a usted dinero, le dije que le iba a prestar, no sé, a un IPC más 5 puntos. Pero hoy su situación se ha deteriorado tanto que yo le debería cobrar una tasa de interés mayor, pero no se la va a poder cobrar. ¿Por qué? Porque antes las tasas de interés hoy están cayendo producto de las políticas monetarias del Banco de la República. Y lo otro es qué tan líquido es un crédito para el banco. ¿Será que yo puedo coger un crédito y vendérselo a otro banco, a otra entidad, para recuperar un poco de mis recursos? Y la respuesta es que la gran mayoría que hacen de los préstamos que hacen los bancos comerciales son completamente ilíquidos. Entonces, ¿cómo nos debemos aproximar nosotros al banco? Las empresas deben entender. Yo estoy hablando de relaciones bancarias y en una relación hay dos. Y para yo tener una buena relación con los bancos, pues tengo que entender cuál es su negocio bancario. Por eso les he explicado en estas últimas diapositivas ese negocio. Ahora, ¿cómo lo va a ver el banco a usted? Lo va a ver bajo digamos, estas 6 perspectivas que se llaman las 6 Cs del crédito. Va a mirar su carácter. Usted y su empresa son empresas que en el pasado nos han demostrado, digamos, que son confiables. Que son personas que inspiran confianza porque se ve la voluntad de pago. Tienen la capacidad de pago, van a generar los flujos suficientes o tienen la expectativa de generar los flujos suficientes en el futuro, obviamente no en la crisis, sino en el futuro, para repagar su deuda. Los bancos van a querer que cuando usted solicite un crédito, pues usted complemente ese crédito con capital propio. Entonces va a querer que usted tenga también ahí un capital propio para digamos, complementar ese crédito. Que si tiene colateral, usted tenga disposición de poner ese colateral
para respaldar el crédito. Eso es una señal fundamental para cualquier banco. Porque si usted dice, no, yo sí tengo un colateral, pero no se lo quiero poner al banco, pues eso ya me está diciendo a mí como banco, pues de pronto es que usted ni cree en su proyecto o en sus perspectivas futuras. Las condiciones se refieren a ¿para qué va a hacer usted con su crédito? En tiempos normales, la respuesta era, yo lo voy a utilizar en capital de trabajo, eso me va a permitir aumentar las ventas, aumentar los flujos y con esos flujos yo lo voy a repagar. En tiempos de crisis, cuando se hace la misma pregunta, ya las cosas no son tan fáciles de responder. Esa expectativa de seguir generando flujos está bajo amenaza hoy. Y sexto, la calificación. ¿Qué historial crediticio tiene usted? ¿Qué en los scoring de créditos que tiene el banco diseñados, usted qué nivel de endeudamiento tiene? ¿Cuáles son, digamos, la capacidad que usted va a tener para generar flujos de caja en el futuro? Se le va a dar una calificación y los bancos lo van a utilizar para darse una idea general de qué tan riesgoso va a ser ese préstamo. Entonces, entendiendo el negocio del banco y cómo nos va a mirar, entonces la pregunta es, listo, si yo quiero unas relaciones bancarias fuertes, ¿eso qué me va a permitir durante una crisis y a salir de la crisis? Entonces, primero, si yo construí antes de la crisis unas buenas relaciones con el banco, unas relaciones fuertes, eso me va a minimizar los problemas de selección adversa y riesgo moral que tiene el banco. Cuando el banco va a hacer un crédito, él tiene que examinar qué tan riesgoso es usted, y eso en tiempos de crisis puede ser un poco difícil. Reducen la asimetría de la información entre el banco y el prestatario. Al banco le gustaría estar cercano y saber exactamente usted qué va a hacer y meterse en su cabeza y pensar cuál es la expectativa realmente de recobrar esos recursos. Tercero, proporcionan información útil al banco para tomar mejores decisiones. Esas buenas relaciones bancarias con los bancos le permiten en tiempos de crisis, digamos, tener un seguro implícito de acceso al crédito. Hoy los bancos van a estar priorizando el crédito para esas empresas que han tenido relaciones bancarias con ellos. Por eso es lo importante de construir relaciones con los bancos, incluso cuando estamos bien, cuando creemos que no necesitamos crédito, uno tiene que tener crédito, incluso cuando no lo necesite. Porque cuando lo necesite, el banco va a querer ver que usted tuvo una relación de negocio con él y cómo fue ese desempeño. Segundo, otorgan soporte financiero durante la crisis. Ese acceso a esas relaciones bancarias, poder coger el teléfono, saber cómo se llama mi asesor, saber cómo se llama mi gerente, entender qué es lo que el negocio del banco me permite, establecer una relación de tú a tú con el banco. Permite adquirir información blanda para los bancos que no se puede ver en los estados financieros. Ese relacionamiento cercano con el gerente financiero de su empresa es necesario hacerlo. Y empresas con fuertes relacionamientos con los bancos, pues en la literatura se ha mostrado que esas empresas que entran a una crisis con un buen relacionamiento con los bancos son empresas que tienen menos estrés financiero durante las crisis y salen mucho más rápido de la crisis. Obviamente, si estamos en crisis, este es un buen momento para repensarnos cómo ha sido ese relacionamiento con los bancos en el pasado y para tratar de ser, digamos, proactivos en generar unas relaciones bancarias con los bancos mucho mejores. Entonces, ¿cómo profundizar esas relaciones con los bancos? Lo primero que yo le recomendaría es asuma una actitud proactiva frente al banco. Anticipe las dificultades que usted va a tener y no espere en el momento en que ya está, digámoslo así, jodido para pedir ayuda. Pida ayuda antes. Busque oportunidades para establecer relaciones cordiales y cercanas con el banco. Un relacionamiento bancario va más allá de, ¿me va a prestar? Ah, ¿no me va a prestar? Ah, bueno, muchas gracias. No, un relacionamiento bancario es siéntese con los gerentes de cuentas, siéntese con los asesores financieros, pida cita, muestre su empresa, manténganlos informados de qué está haciendo, mantenga la información actualizada, tenga más de 2 relaciones bancarias con varios bancos, no dependa de un solo banco. Eso implica que eso es costoso, porque va a implicar que usted va a tener deuda cuando realmente puede que ni la esté necesitando. Pero eso le garantiza que en situaciones de crisis usted tenga un acceso en mejores condiciones con su banco. Haga preguntas sobre cómo mejorar su atractivo como empresa. Hágale preguntas a su banco. Dígame usted qué necesita que yo le muestre y sea incisivo en que no puede ser simplemente como que, no, mándeme los estados financieros y yo miro. No. Asuma una actitud en la que vamos a establecer un relacionamiento que es de 2 vías y haga preguntas sobre la situación actual
de sus créditos y de su calificación crediticia y las potenciales opciones que tiene frente al acceso al crédito en el corto y en el largo plazo. Digamos que con eso voy a terminar yo mi reflexión. Una muy general es, miren, usualmente si usted siente que con su banco tiene una relación de subordinación, tiene que cambiar esa relación, tiene que manejar las relaciones bancarias de manera más estratégica. No, los bancos no están ahí solamente para cuando usted los necesita, ¿cierto? Usted tiene que estar constantemente con un buen relacionamiento con el banco, incluso cuando uno no lo necesita. Es la manera como el banco va a aprender de usted y usted va a aprender también el negocio bancario. Entonces ahora le doy paso a Lina, si eso responde las preguntas que me tenía. Claro que sí, Diego. Muchas gracias por tu intervención y reflexión. Además, porque conecta muy bien con el tema que sigue, que está precisamente abordándose alrededor de lo que es el riesgo y que, como bien lo dijiste, es una variable muy crítica y más ante la coyuntura actual. Diego plantea que una de las principales preocupaciones que tienen los bancos tiene que ver con el riesgo. Efectivamente, en estos tiempos este tema ha tomado mucha relevancia y especialmente no solamente en la banca, sino en cualquier tipo de empresas. Aquí quiero hablar con Pablo. Pablo trabaja en áreas de riesgo, en el área de riesgo de una empresa y además es académico en este tema. Pablo, contanos sobre las lecciones que te ha dejado esta crisis. Abre el micrófono, por favor. Muchas gracias, Lina, por tu pregunta. Agradeciendo también a los panelistas y a los asistentes por este espacio de conversación. Efectivamente, estamos en alta demanda en las áreas de riesgo por estos días, trabajando horarios extendidos y dando, de alguna manera, como una prueba a los modelos que se desarrollan previo a una crisis y que uno espera que funcionen durante estos momentos. Este es el momento de verdad. Entonces, claramente hay unas responsabilidades muy grandes, primero por preservar la vida, por preservar la salud de los empleos directos, los empleos indirectos e inducidos, pero también por, de alguna manera, tratar de solventar los efectos que tiene esta situación en la continuidad del negocio. Y en la continuidad del negocio desde diferentes aristas, construyendo sobre lo que decía Hernán, de la interrupción de las cadenas de suministro. Las fronteras van a estar cerradas por mucho tiempo y las empresas que tienen una interacción con los mercados globales, con las cadenas de suministro globales, pues claramente van a estar afectadas. Y esto es una crisis que demanda no solamente un entendimiento profundo de los impactos de corto y largo plazo que va a tener en los negocios, sino también en cómo las organizaciones ponen a prueba sus operaciones, su misma transformación digital para adoptar mecanismos y protocolos que le permitan solventar y salir ganadores de esta crisis. Así que tu pregunta, me conecto con ella porque claramente es un momento de verdad para nosotros buscando generarle sostenibilidad a la firma y al ecosistema que depende de las compañías como tal. Así es, Pablo. Definitivamente el área de riesgos es fundamental. No sé si recuerdas, ayer justo que tuvimos una reunión, hablamos de eso, que hay áreas dentro de las empresas que uno no sabe a veces qué rol y qué papel están jugando. Sin embargo, definitivamente la gestión y cuantificación del riesgo es fundamental para garantizar la sostenibilidad, que es precisamente el tema que nos está convocando el día de hoy. Hablando de sostenibilidad, y en este momento, pues tanto Diego como Hernán han estado hablando también de generación de valor. Pablo, entonces yo quisiera que habláramos sobre cómo crees que la gestión de riesgos aporta a la generación de valor. Y adicionalmente, como ya con esto vamos a cerrar el panel, quisiera que cerraran mencionando qué palancas tienen los administradores para sortear las crisis. Gracias.
Bueno, aquí yo tengo un reto muy grande y es cerrar el panel con mis colegas que han abordado este tema con, con mucha efectividad. Y yo lo que quisiera entonces es contar un poco los principios de la gestión de riesgos como filosofía empresarial y conexión con la estrategia, y al final tratar de proponer un paso a paso, que es lo que yo hago en mi vida empresarial en Grupo Argos y en mi vida académica. Tratar de generar un pensamiento sistemático para abordar las crisis. Así que yo empezaría por decir que el rol de los administradores es correr riesgos. Es decir, a los administradores se les paga por correr riesgos. Y esto es algo muy importante, qué pena, aquí tengo un problema con la diapositiva. Entonces, como decía, a los presidentes, a los vicepresidentes financieros de las empresas, se les paga por cruzar la orilla, es decir, por llevar a las empresas a entregarle valor a sus accionistas, y cada vez este concepto de generación de valor abarca a muchos más actores. Entonces se trasciende no solo de la generación de un valor económico o de una rentabilidad sobre el capital invertido de los acreedores o los accionistas, sino también cómo las empresas son parte de un ecosistema mucho más amplio y entran a jugar aspectos como su relación con el medio ambiente, su relación con la sociedad, teniendo en cuenta diferentes aristas. Entonces yo creo que el rol del área de riesgos es un rol que cada vez viene cobrando mucha más relevancia en el país, impulsado también por las últimas crisis financieras que han hecho, digamos, un gran desarrollo en elevar los niveles de conciencia de los diferentes actores de mercado, pero también en generar avances regulatorios para que no solamente las compañías del sector financiero, sino cada vez compañías del sector real y de diferentes tamaños tengan un área de riesgos. Y yo resumiría el rol del área de riesgos en una sola cosa, y es alinear la estrategia corporativa con la capacidad para asumir riesgos. Entonces, como les decía, a nosotros en las empresas nos remuneran por correr riesgos en nombre de nuestros accionistas y en nombre de nuestros grupos de interés. Así que tenemos que estar muy atentos, obviamente, a ese entorno que nos rodea y estar atentos también de las tendencias, los disruptores, los nuevos productos, los sustitutos, los cambios productivos, los cambios en los estilos de vida, y eso cómo impacta, digamos, obviamente la sostenibilidad y la permanencia de la firma en el tiempo. Por mencionar algo en este momento coyuntural, que además de ser una crisis epidemiológica y de salud, se combina con una crisis del petróleo, y lo que eso lleva para un país como Colombia, que lleva a una alta devaluación. Entonces, de entrada, las empresas colombianas que tienen productos de importación, pues se ven afectadas por un mayor costo en sus importaciones, y posiblemente quienes exportan y aún lo puedan hacer, pues estén beneficiándose de un mayor dólar. Pero lo que quiero mencionar con esto es que el entorno es cambiante y hace que la compañía tenga que tener una actitud proactiva frente al riesgo. Lo otro que quisiera mencionar es que en qué puntos de la cadena genera valor incorporar análisis de riesgo, que voy a entrar un poco en diferentes técnicas, pero es fundamental entender que gran parte de la generación de valor viene de asignar eficientemente el capital. Hoy, con el contexto de incertidumbre que hay actualmente en las empresas, pues hace que las compañías estén pensando dos veces sobre cómo despliegan su capital, en qué sectores invierten, cómo va a ser el efecto post-crisis del que nos hablaba Hernán, y eso hace entonces que las decisiones de los administradores tengan aún mucho más riesgo y más incertidumbre sobre cuáles van a ser los sectores que van a salir ganadores después de esta crisis. Un poco, y una estadística que venía
estudiando esta tarde era cómo ha cambiado, digamos, la composición de los mercados bursátiles de Estados Unidos y de Reino Unido. En 1900, cerca del 60% de la capitalización bursátil venía de los ferrocarriles. Y hoy no solamente es son unos mercados más grandes y más diversificados, sino también que las empresas ganadoras y que previo a la crisis superaron la capitalización de $1 trillón, fueron empresas de tecnología. Y empresas de tecnología que llegaron para quedarse en nuestros hábitos de vida personal y laboral. Lo otro que quisiera hablar en esa vía es que al final el desempeño es relativo. Y lo particular de esta crisis, y será lo interesante también de observar, es que si bien va a haber compañías muy afectadas, esto es una crisis que de alguna manera es sistemática y que para algunos sectores va a representar pues caídas en los niveles de rentabilidad de forma homogénea. Eso hace también que pues de alguna manera se conecte con la forma como se debe financiar la crisis y quién pone qué, ¿sí? Y en ese sentido yo quisiera conectar con algo que menciona Diego y es tener estructuras de capital. Aquí estoy hablando ya desde el lado de las empresas. Tener una estructura de capital que sea robusta, es decir, que resista a estos choques, que resista estas caídas en los flujos, pero que haya un tanque de oxígeno para respirar por debajo del agua si es necesario. Sin mencionar también lo importante que Diego enfatizaba de tener los cupos de crédito y que eso sea una fuente de flexibilidad. Lo otro que quisiera mencionar es que el rol del área de riesgos dentro de una empresa también es ser un llamado a la coherencia en la forma de actuar, a la coherencia en ejecutar la estrategia. Hoy muchas empresas están esperando que esto pase para volverse a conectar a la economía como viene habitualmente, y otros están entrando en negocios o incursionando en nuevas modalidades para tratar de sortear la crisis. Así que la coherencia depende mucho de en qué negocio jugamos, con qué reglas decidimos jugar y obviamente también tener como conciencia de esa ciudadanía corporativa que involucra cada vez más los aspectos ASG, o ambientales, sociales y de gobierno. Entonces quisiera volcar, digamos, como esta introducción hacia algo un poco más táctico, pero que de pronto hace mucho más clic con lo que están necesitando los empresarios hoy día. Y son las palancas que se pueden mover en una compañía para sortear las diferentes crisis. Y esto, de alguna manera, tiene que ser, siguiendo la analogía de fútbol que proponía Hernán, tiene que ser un planteamiento totalmente claro y coordinado y un trabajo interdisciplinario a lo largo y ancho de las empresas. Y por eso las áreas de riesgos funcionan como articuladores de todas estas prácticas. Entonces, conectando con el flujo de caja de una compañía, si uno pudiera segmentar el flujo de caja en flujos de operación, flujos de inversión y flujos de financiación, en los diferentes, digamos, momentos del flujo de caja, hay diferentes tácticas que hay que operar con demasiado cuidado. Lo primero sería, en el frente operativo, es primero garantizar la rentabilidad y la predictibilidad o sostenibilidad del flujo de caja en el tiempo. Entonces ahí las palancas claramente son el tema del manejo de precios, la eficiencia en costos, pero con los asteriscos que mencionaba Hernán. Por ejemplo, posiblemente como una medida en tiempos de crisis pueda ser bajar precios, pero posiblemente eso signifique tener precios bajos por el resto del tiempo para esta compañía. Lo otro también es cómo a través de nuevas estructuras y lo que se llama economías de escala y economías de alcance, cómo las empresas van a poder migrar sus modelos de operación hacia estructuras cada vez más híbridas o hacia estructuras incluso mucho más omnipresentes. Esto también tiene que ver con entender en qué sector estamos. Y claramente hay compañías que son intensivas en activos,
por ejemplo, como el caso de las empresas de Grupo Argos, donde hay unas inversiones focalizadas en el negocio de infraestructura y donde claramente la configuración del activo, digamos, es muy propia y muy auténtica de estos tipos de negocios, mientras que hay negocios, por ejemplo, que son mucho más ligeros en activos. Y yo creo que en este contexto de nueva normalidad va a ser muy importante quién es el dueño del activo y operando el activo, buscando lo que les decía al inicio, una rentabilidad y una predictibilidad de los flujos de caja. Ahí tenemos un ejemplo de WeWork, por ejemplo, y de cómo una empresa pasó de tener una valoración cercana a los 100 billones de dólares a tener, bueno, en un rango medio de valoración, una valoración un 80% inferior a esa valoración de 100 billones. Lo otro es, desde el punto de vista financiero, yo insisto que lo primero que hay que garantizar en momentos de crisis es resiliencia, y resiliencia en la estructura de capital. Una estructura de capital que reciba choques, una estructura de capital que tenga en cuenta no solamente las diferentes formas de financiación, sino también los plazos de las obligaciones y la forma como se materializan esas obligaciones, porque hay obligaciones, digamos, cada vez un poco más sofisticadas desde el punto de vista de la estructura de capital, y aquí entra a jugar de alguna manera en qué sector estoy y quién me acompaña, ¿sí? ¿Cuál es la base de accionistas? ¿Cuál es la base de acreedores que me acompaña en mi actividad empresarial? Y eso, por supuesto, tiene que verse reflejado en una estructura de capital que, como les decía, primero sea resiliente, pero también sea flexible para sortear las necesidades de liquidez. Aquí el viejo refrán, cash is king, en estos momentos de crisis. Lo otro es que al final del día, digamos, la caída en los flujos de caja, pues representa una caída al final del día en la rentabilidad de los accionistas. Y nuevamente, dependiendo de esas estructuras patrimoniales, de esas estructuras de acreedores, pues yo tengo que mover palancas, sea acelerar o postergar desembolsos de créditos o pago de acreencias. Pero también lo mismo aplica para los dividendos y cómo los accionistas de una compañía deciden en este momento reinvertir los flujos de caja en su propia operación o distribuirlo, dependiendo obviamente de cuál sea la visión de largo plazo. Y aquí cortar con un único rasero, pues no sería fácil. Así que quiero que veamos este diagrama como una serie de contenidos tácticos. Lo otro tiene que ver de alguna manera análoga a la política de dividendos, pues tiene un efecto similar, pero en su ejecución es distinto, es la recompra de acciones. Y aquí, si bien yo estoy haciendo ver esto como unas movidas supremamente tácticas, muchas de estas medidas requieren de aprobación de la Asamblea de Accionistas, requieren aprobación de los accionistas en pleno y también deben ser comunicadas con los acreedores, pues de alguna manera cuando ellos desembolsan los créditos, como decía Diego, lo hacen con unas reglas de juego y esto de alguna manera tiene que verse reflejado. Voy a seguir con las palancas de inversión, que es tal vez uno de los focos más importantes en estos momentos de crisis, pues a mí me gustaría complementar el adagio popular de que sin riesgo no hay rentabilidad, pero sin inversión no hay rentabilidad tampoco. Entonces, hay inversiones que son recurrentes al negocio, por ejemplo, un CAPEX de sostenimiento o incluso de manutención de operaciones, pero hay también un CAPEX de crecimiento y expansión, incluyendo las mismas fusiones y adquisiciones que en momentos de crisis va a haber personas con mejores posiciones de liquidez que puedan comprar acciones y empresas con posiciones mucho más débiles de liquidez que tengan que ser de alguna manera vendidas o adquiridas para seguir existiendo como se les conoce. Así que en el frente de inversión hay diferentes palancas, como les venía diciendo también, y lo importante es entender cuáles son las inversiones que sostienen y crecen el negocio.
para al final estar pues como muy sincronizados en la generación de valor para el accionista. Entonces, quisiera cerrar brevemente con un paso a paso, que es un modelo desarrollado internamente por el equipo nuestro y que de alguna manera pues trasciende de las normatividades de riesgo tradicionales o las metodologías de riesgo para enfocarnos de una manera sistemática en la cuantificación del riesgo, pero también con la financiación. Entonces, mi mensaje de cierre, antes de, digamos, de mencionar los 5 pasos, sería que va a ser muy importante de cara al futuro entender cuál es la parte más eficiente para financiar diferentes tipos de riesgos, ¿sí? Y esto no solamente abarca, digamos, las empresas internamente, sino como sociedad. ¿Cómo vamos a financiar las pandemias hacia adelante? ¿Cómo vamos a financiar la cesación de flujos de caja de una manera, digamos, tan pronunciada y el impacto que eso tiene en los hogares y en las familias? Así que quisiera ir muy rápido por 5 puntos y con esto cerrar la intervención desde el frente o desde la óptica de riesgos. Lo primero que nosotros hacemos es un mecanismo de vigilancia del entorno. Y vigilancia del entorno tiene que ver no solamente de cómo están las tendencias, las dinámicas de los mercados, sino también cómo están nuestras propias operaciones, pues a veces las compañías somos mucho más ágiles para darle curso a los retos de negocio cuando hay unos canales de comunicación, cuando hay unas instancias de reporte y de control bien importantes. Y lo segundo, con ese contexto, entender cómo vamos a hacer para ex ante medir si al final del día, cuando hagamos un corte, una revisión, nos va a ir bien o nos va a ir mal. Y ahí es importante tener clave unos indicadores que son específicos de la industria, pero también indicadores que puedan ser relevantes desde las métricas por las que nos medimos nosotros como empresarios, pero también sobre las cuales nos mide la sociedad. En ese sentido, viene un componente fundamental de formación de expectativas. Muchas veces, digamos, y esto es un debate bastante amplio, conceptual, utilizamos la palabra riesgo e incertidumbre de manera intercambiada, pero la incertidumbre per se imposibilita el proceso de formación de expectativas. Así que en este momento, por ejemplo, es difícil en algunos sectores tomar decisiones de largo plazo de inversión o incluso de financiación por el solo hecho de la imposibilidad de saber cómo va a ser el escenario post-crisis y de si verdaderamente estamos en una nueva normalidad. Así que en el cuarto elemento viene lo que yo llamo la ingeniería financiera, donde queremos optimizar el apetito de riesgos. Y entendiendo el apetito de riesgos como ese enunciado inicial que les hacía de conectar la estrategia con la capacidad para asumir riesgos. Y en este sentido, pues es muy raro ver que un área de riesgos diga hunda el acelerador, pero es igualmente importante dar esas señales, así como también saber poner el freno y generar las acciones para que la compañía mantenga su capacidad para asumir riesgos de una manera prolongada. Y por ende, eso nos lleva a un último elemento de mantener este ciclo activo, de ser muy sistemáticos a la hora de leer el contexto, de saber medir, y eso implica tener modelos, tener una base analítica, tener una serie de reportes y de conversaciones recurrentes que nos permitan a nosotros saber si vamos bien, si estamos cumpliendo con ese propósito fundamental de generarle valor a los accionistas y de generarle valor a la sociedad, entendiendo que es por eso que existen, digamos, las empresas, en este caso del sector real, con sus estructuras de gobierno. Creo que interrumpiría ahí y digamos, le daría la palabra a Lina y al equipo pues, para cerrar formalmente
el panel. Bueno, Pablo, y en general al resto de panelistas, a Hernán, a Diego, en nombre de los asistentes, agradezco mucho, pues, como toda esta conversación, todas estas reflexiones, todos estos conceptos que nos entregaron, nos otorgaron alrededor de estos minutos. Agradecemos mucho la asistencia y voy a dar paso a Vanessa, quien tiene algunas preguntas que han venido realizando algunos de los participantes y adicionalmente para que dé la información de cierre. Muchas gracias por responder a las preguntas y bueno, estaremos seguramente en contacto con ustedes. Muchas gracias, profesora Lina. Vamos entonces a iniciar con las preguntas que fueron seleccionadas. Por la cantidad de ellas, algunas fueron ya respondidas a través del chat y otras ya sí fueron dirigidas a cada uno de los panelistas. Comienzo entonces con una pregunta dirigida al profesor Diego Restrepo, la realiza Jonathan González. La pregunta es, a pesar de la liquidez con la cual cuentan los bancos hoy en día, no están facilitando la solicitud de crédito. Por el contrario, han endurecido sus políticas y las pymes no están viendo opciones para poder contar con flujos de caja. ¿Esto se debe únicamente a efectos coyunturales o realmente el sector bancario no forma parte del encadenamiento necesario para dinamizar la economía? Bueno, muchas gracias, Jonathan, por la pregunta. A ver, yo voy a hacer corto, pero en horas del tiempo, pero mire, usualmente vemos los bancos como esas entidades llenas de dinero que están ahí simplemente para irles a tocar la puerta y que lo, digámoslo así, como decimos coloquialmente, lo aflojen. Pero realmente el banco debe también proteger el dinero, que la mayoría de ese dinero es de los ahorradores, ¿cierto? Una partecita de ese dinero es de los accionistas del banco, pero la mayoría de ese dinero es de los ahorradores. Entonces el banco no puede salir, digamos, irresponsablemente a prestarle dinero a todo el que levanta la mano que lo necesita. Muchos lo necesitan. La realidad es que las empresas necesitan hoy acceso al crédito. Eso no lo puedo negar. Pero en tiempos de crisis, en tiempos de crisis, la gente, disculpe un momento. Perdón, en tiempos de crisis, para los bancos, esa posibilidad de, digamos, revisar quién me está llegando a pedir un préstamo es mucho más complicado hacerlo y el banco obviamente va a preferir otorgar los créditos a esas empresas que han tenido relaciones y por ello yo insisto en que la construcción de las relaciones bancarias es un tema estratégico que le hemos prestado muy poca atención en las empresas. Entonces, es entendible que hoy se endurezcan las condiciones de crédito, se endurezca el proceso de otorgamiento de crédito, pero es apenas natural porque es que el banco además tiene que proteger, tiene que responder por ese dinero que le está llegando, no es dinero regalado que le están dando, digamos, a los bancos. Entonces, como empresa, yo tengo que entender cómo me está viendo el banco para poder salir a hacer el relacionamiento con el banco y explicarle muy bien para qué necesito algo. Desafortunadamente, como en muchas crisis, muchas empresas no van a tener la capacidad de demostrar que tienen capacidad de pago, que tienen capacidad de poner colateral, que tienen capacidad de poner más capital conjuntamente con eso y no van a obtener crédito. Pero ese es, digamos, como digamos, la situación y tenemos que buscar soluciones que no necesariamente van a depender de los bancos. Perfecto, muchas gracias, Diego. La siguiente pregunta va dirigida al profesor Hernán y la realiza Vladimir Álvarez. La pregunta es, una de las variables afectadas por esta recesión será el desempleo. Por lo tanto, habrá, en teoría, una disminución de la demanda y posible deflación. ¿Cómo se podría gestionar en términos de administración financiera la reactivación de la demanda? Sí, lo que uno está viendo, y pues no voy a decir nombres, pero sí, la realidad es que uno ve grandes multinacionales. Ayer nomás leí una noticia de una empresa multinacional que recortó 100.000 personas y no tocó el salario de los ejecutivos. Entonces, uno encuentra esas medidas como contradictorias, porque
hay veces que hay que tomar medidas para redimensionar el negocio y eso no lo puede ocultar nadie. Pero también hay veces en las cuales uno dice, digamos, no tuvimos la suficiente capacidad para tomar estrategias de delantera, como yo les digo, para aprovechar ese capital humano que tenemos allí, que fundamentalmente es el que nos va a permitir generar valor hacia adelante y aprovecharlo. Y entonces cuando una empresa toma la decisión de recortar una gran parte de su personal, pues seguramente está desechando también posibilidades y oportunidades de crecimiento futuro interesantes. Y allí es donde va también lo que yo había mencionado, y es que tal como decía Pablo, si hoy miramos, por ejemplo, la capitalización bursátil de las empresas, lo que estamos encontrando es que el mercado está prefiriendo, está premiando a estas organizaciones que han logrado migrar sus modelos de negocio as a service, a on demand, a suscripciones, y incluso los bancos. También cuando uno va a un banco a solicitar un crédito, claro, de entrada, si uno está en un sector que de pronto no está beneficiado en este momento o está más bien maltratado por las condiciones económicas que estamos viviendo, también hay una oportunidad para que el gerente de la empresa y su financiero vayan al banco con un modelamiento del negocio que le permita al banco decir, oiga, estas ideas, estos planteamientos, estas proyecciones tienen el suficiente peso como para poder por lo menos analizarlos y abrirle la puerta a algún desembolso a lo posterior, digámoslo así, o a una financiación por etapas, digámoslo así, en la medida que vamos viendo si las cosas se van cumpliendo, pues el banco podría ir soltando. Pero también hay que buscar fuentes alternativas de financiación. En Colombia solamente pensamos en los bancos, pero quizás Pablo también mencionó eso. Existen muchas nuevas herramientas, mecanismos mediante los cuales uno se puede financiar y seguramente si su evolución de negocio, si su estrategia de negocio es consistente y muestra una evolución en los términos de lo que les dije, de transformación hacia una nueva economía, lo que están buscando los inversionistas hoy es precisamente ese tipo de modelos de negocio a los cuales le puedan apostar hacia un futuro, porque es que para el inversionista y para el banco, a pesar de que la plata sea de los ahorradores, no es negocio quedarse con la plata guardada. Para ellos el negocio es ponerla a funcionar. Lo que pasa es que, como decían mis colegas de panelistas, yo no la voy a entregar a cualquiera, pero seguramente sí voy a ser más proclive a entregársele al que me pueda mostrar una transformación en los términos que yo les expliqué. Gracias, profesor Hernán. Finalmente vamos con la última pregunta y esta va dirigida a Pablo. La pregunta la realiza Yamil y es, ¿qué tanto recomienda los fondos de inversión a la vista como con la volatilidad actual? Bueno, Yamile, yo me voy a atrever a responder esta pregunta a pesar de que se desvía un poco digamos, de mi rol de gestión de riesgos empresariales, más que de asesoría de inversión. Pero te diría que lo importante para la pregunta es cuál es primero tu expectativa de rentabilidad, la capacidad que tienes para asumir riesgos, pero también muy importante entender cuál es el plazo que le vas a dar a esa inversión para que madure, qué necesidades de liquidez tú tienes en el futuro, de forma tal que tengas que, digamos, disponer de esos recursos en un tiempo dado. Y por último también, pues te mencionaría que vieras esta inversión dentro de un contexto más amplio de lo que es tu portafolio, tu situación personal, tu estructura de ahorro y de inversión de largo plazo. Entonces, pues me atrevo de alguna manera, a ser irresponsable con esta recomendación, pero creo que el riesgo no es malo si tienes en cuenta los elementos que señalamos. Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. Muchas gracias a todos los panelistas y a todos los asistentes. Los invitamos entonces para que se programen a nuestro próximo webinar, que será el viernes 22 de mayo a las 5 p.m., donde hablaremos sobre retos en las finanzas públicas
territoriales frente a la coyuntura actual. Gracias a todos por participar y a los panelistas por brindarnos esta charla. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego, gracias.